principal del espíritu evangélico, que es: tenemos que estar en constante oración. Una vez comentaba yo, o siempre comento normalmente cuando me preguntan ¿cuánto tiempo oras al día? Aquí habrá algunos que por ahí no me van a dejar mentir. Siempre les comento, siempre manifiesto el trato de estar en oración en todo momento, porque no sé si va a estar la oración con la persona que va al lado de mí en el camión, con la persona que está cruzando la calle. Todo el día procuro estar en constante diálogo, porque diario, en todo momento, nos revela, bendito sea Dios, y con la maravilla de la oración, su palabra. ¿Cuántos de nosotros ya ya tenemos esa bendición? Todo el tiempo, ¿cuántos de nosotros, estando trabajando, realizando nuestras actividades, no tenemos una situación complicada? Cari lo ha manifestado, Enrique todos lo hemos manifestado, y que en un momento dado nuestras reacciones ya no son las mismas, ya no son reacciones humanas, ya empezamos a tener esa transfiguración de realizar acciones divinas siempre y cuando estemos en constante diálogo y oración con el Espíritu Santo. Ahí es donde, por eso, es muy reconocido públicamente por muchas de las demás congregaciones, religiones o segmentos de la Iglesia Católica como una de las principales fuentes, la oración. ¿Asumida por quién? Observada, analizada, y algo importante, algo que me encanta, metodizada. ¿Por quiénes? Por Bergundet. Fue uno de los primeros que metodológicamente estructuró una forma de oración. Voy a decirlo así, no porque los demás no tengan alguna forma de oración, solamente voy a manifestarlo de esta forma, solamente que la modalidad en la cual se externa Bergundet nuestra escalera de la oración es una maravilla. Muchas de las personas han llegado al Espíritu Santo por la escalera de la oración. Y si no, pregunten a varios. Y algunos otros, ojo, han utilizado algunos otros métodos que al final del día los hacen llegar, está bien. Pero cuando ustedes les muestran la escalera o les enseñan la escalera de la oración de Bergundet, es una estructura maravillosa, fácil de digerir y fácil de adquirir y madurar. Por eso, nuestro segundo punto, una vez que entendimos y caminamos por ese apostolado, el decir yo tengo que ser apóstol, y a su vez el saber que tengo que estar en constante oración, no solamente es apostolar por salir, sino estando en constante oración es como vamos a salir. Nos lleva al segundo punto. ¿Cuál es? El compromiso. Al adquirir esa identidad, nos permite llevar un compromiso. Un poco recapitulando lo de la dinámica que les pedí, que por ahí pongan las características del elemento que me van a dar respecto a Iron Man, el humano o Superman. Ustedes se acuerdan, un poquito recapitulando y trayendo a colación eso, ¿cómo es que Spider-Man se hace superhéroe? ¿Alguien se acuerda? Digo, es más fácil, no lo puse aquí, pero ¿alguien se acuerda? ¿Cómo? Lo picó una araña, ¿no? No, bueno, ahí tiene sus poderes, pero ¿cuándo se hace superhéroe? Después de la muerte de su tío. ¿Qué le pasó a su tío? Es correcto. Y justo, ojo, aquí lo que mencionaron Cari y Martín, referente a la picadura de la araña, es cuando
posterior a la picadura de la araña, empieza a reconocer su identidad. Bueno, si vieron la primera película, algunos vieron que hasta le sale como patitas o no sé, que unas cositas en los dedos para poderse adherir aparentemente. ¿A qué voy? Empieza a identificar qué son, para qué se utilizan, para posteriormente madurarlo. Ya cuando lo madura, bueno, desafortunadamente es un acontecimiento trágico que es la muerte de su tío, que asume la situación de ¿qué? De ayudar a las personas. Igual pasa con Batman, ¿se acuerdan qué le pasó? Seguramente. Matan a sus papás, ¿cierto? Superman, ¿qué le pasa? ¿A qué voy? Una vez que nosotros empezamos a reconocer que diario tenemos que estar en constante oración, empezamos a escuchar la palabra de Dios, escuchamos al Espíritu Santo, ¿qué nos va a pasar? Créanme, en automático la palabra de Dios se va a reflejar en nuestros actos, en nuestras expresiones, en nuestros comentarios, y nos va a hacer entender lo que tenemos que hacer en los momentos que debemos de hacer. Ahí es identificar mi identidad, saber dónde lo adquirí para poder decir, lo voy a madurar. Y el madurarlo no va a ser otra cosa más que empezar a hacer mi apostolado. Recordemos que para asumir un compromiso necesitamos algunas cuestiones, ¿cierto? No solamente es yo llego y yo quiero comprometerme. Hay que ver que reconozcas todo lo que conlleva nuestro reglamento, nuestra identidad, para con ello ¿qué? Llegar al compromiso. ¿Cuáles son esos puntos importantes para ese compromiso? El reglamento nos los enuncia o nos los menciona, para no repetir la palabra. Anunciar la palabra de Dios. Hay que anunciar la palabra de Dios como primer punto para adquirir el compromiso. Nuestro segundo punto es seguir a Cristo. Y nuestro último punto es dar a conocer a Cristo. ¿Cuándo? Ustedes se acordarán cuál es la charla de lo que estoy mencionando, los últimos dos puntos. ¿Se acuerdan cuál es la charla? ¿Otra vez, Tere? Vayan y hagan discípulos. ¿Pero cuál es la charla? Vayan y hagan. Vayan y hagan. La charla se llama Vayan y hagan. ¿No es la parte donde nos convertimos en Cristo? Ser Cristos. Asumir, por eso menciona. Anunciar la palabra, seguir a Cristo y dar a conocer a Cristo. Que todos mis actos que yo realice hagan que los demás no vean a Daniel Hermosillo, vean a Cristo. Cosa que, como lo he dicho, lo dije la vez anterior, es algo por lo cual estamos aquí. Al menos Daniel Hermosillo por eso está aquí, porque quiero cobijarme, quiero adquirir el conocimiento de ustedes. No porque lo quiera adquirir, sino porque realmente me siento y vivo lo que Jeremías me manifiesta. Le manifestó a Dios. Me siento que no sé nada, pero también tengo la fe suficiente del granito de mostaza para que Dios haga en mí lo que sea su voluntad. No mi voluntad, sino su voluntad. Y con ello, todos mis actos, en todas mis acciones, en todo momento, busco seguir a Cristo. Busco realizar lo que en la palabra de Dios, en la Biblia, nos va indicando para ejecutar acciones hasta en mi trabajo. En mi vida ordinaria, de pronto pues, puede pasar, y me pasa, soy demasiado imperfecto, como dicen los humanos, me enojo, pero también es cierto, busco de antemano y ante todo seguir a Cristo y reconocer que Cristo vive en mí, que Cristo está conmigo
que Cristo ha puesto la palabra de Dios en mí. ¿Vamos bien en estos dos puntos? Dime, Ernesto. Sobre el conocimiento, está en 1 Timoteo 4, en la que dice que el deseo más grande de Dios es que todos lleguemos a salvarnos y llegar al conocimiento de Dios. Y el conocimiento es la verdad, y la verdad es que es el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Entonces, para poder tener ese conocimiento, es lo que estás diciendo, seguir a Jesús. Solo un camino. Ay, ya lo cambié. ¿Lo dijiste otra vez? Ernesto, ¿me lo repites otra vez? El último, el camino es Jesús. ser Cristo, seguirlo a Él. Jesús es Cristo. Él es, y como lo dice Ernesto, efectivamente, la verdad. ¿Y qué es la verdad? El conocimiento. Yo no puedo decir, y siempre lo he dicho, la ciencia no va separado de la religión. Para mí no lo es. Para mí la ciencia es un auxiliar, pero desafortunadamente hay personas que lo han separado. Yo siempre les digo y se lo repetiré a ustedes en 4 palabras, y siempre lo decimos y siempre lo digo con mis estudiantes tanto de Derecho y Contaduría: ¿qué es delito en 4 palabras? ¿Qué es pecado en 4 palabras? Y normalmente lo decimos: es pecado de pensamiento, palabra, obra y omisión. Es delito, pensamiento, palabra, obra y omisión. Lo mismo, pero más barato. Bueno, es más caro porque nos la pasamos presos y no comprendemos, ¿verdad? Pero ¿qué aprendemos primero? ¿Alguien se acuerda? Los pecados, ¿cierto? Como infantes empezamos a ver en nuestro catecismo la cuestión de los pecados. Después, cuando asumimos la mayoría de edad, ¿qué hacemos? Empezamos a entender la ley. Pero por desfortuna, muchas de las personas nos las enseñan de forma separada, abismal. A mi particular punto tendría que ser una enseñanza, porque el conocimiento, lo dijo Ernesto, es solamente uno. Y yo creo que todo lo que tenemos en nuestra vida, o como problemática de nuestra vida, son cosas sencillas que Dios nos hace, no es que no nos haga entender, sino que nos hace entender que es algo que se resuelve con una sencillez exorbitante. Ustedes recordarán a Albert Einstein. Desafortunadamente por él se creó la bomba atómica, pero si analizamos cuál era su intención de crear la energía o ese tipo de energía, su verdadera intención era regalar la energía eléctrica gratuita a todo el mundo. Desafortunadamente alguien más encontró esa fórmula y tergiversó la fórmula e hizo la bomba atómica, desafortunadamente. Y por eso reitero, la ciencia no debe de ir desapegada de la religión, de la fe. ¿Cómo se han encontrado muchas vacunas y curas? Y algunos científicos ni siquiera lo quieren reconocer. Ellos dicen por meros accidentes. Yo creo que muchos decimos la misma palabra que me encanta: diosidencias. Pero bueno, cuando empezamos a reconocer las cosas, vamos a lo nuestro, para no meternos con la ciencia, pero tienes toda la razón, Ernesto. Ahí dice cuál es el conocimiento. El verdadero conocimiento es Dios, Cristo, la palabra de Dios. Y de ahí caigo en lo que dice, en lo que decía, o lo que manifesté cuando dije de Tony Stark, de Iron Man. ¿Qué conocimiento él quería? Él quería el conocimiento científicamente comprobable. Recordemos que el conocimiento, principalmente de la religión, es uno, y muy importante: la fe. Y la fe nos lleva a caminos exorbitantes, maravillosos, a unas verdades increíbles. Pero nos vamos a nuestro tercer punto, para no extendernos mucho. Nos vamos a nuestro tercer punto de la identidad. Asumir la identidad ya no solamente es reconocerla, ya no solamente es me comprometo
o emito un compromiso, como ya lo saben, temporal. Aquí no, ojo, estamos en la etapa de apostolado permanente, ya no es un compromiso de, ay, nomás me comprometo 2 semanas, 3 semanas, un mes, un año. Ya tiene que ser un compromiso permanente. Nuestra etapa es el apostolado permanente, todo el tiempo. El tercero es asumir, respetar y seguir lo que es que somos una familia misionera Verbunde. Con la característica que tengamos, digo, obviamente, habremos algunos de nosotros que seamos discípulos y habrá algunos otros que ya lo han madurado, que son apóstoles. Cada uno debemos de asumir y reconocer que al final del día tenemos que ir caminando hasta ese apostolado permanente. Que no sea solamente ahorita, que ahorita platique bonito de Dios, bonito de la palabra y del Espíritu Santo, que sea siempre, que se note, porque ojo, ya deberíamos estar tatuados. No me gustan los tatuajes, pero los materiales ya debemos estar tatuados, ¿qué? Verbunde. Al adquirir el compromiso, ya estamos tatuados de que reconocimos y sabemos que somos Verbunde. Yo lo quiero rojo aquí en el corazón. Yo pido el corazón. Dime, Rezo. Decía nuestro fundador, el padre Jaime, que cuando ya conocemos la palabra y adquirimos el carisma Verbunde, estamos marcados como las vacas. Soy curioso, soy gracioso, pero así es. Te acordarás, ¿verdad, Tereno? Lo que nos dice Ernesto, que mencionaba Jaime, que estamos, cuando conocemos Verbunde, estamos tatuados como las vacas, estamos marcados como las vacas. Ya somos ese ganado que yo quiero ser esa oveja perdida para que, ese ganado perdido para que Jesús vaya, me busque, me encuentre. O en su caso, Tere, ¿cuál es la otra? Quiero ser ese ganado marcado que cuando regrese, en la patita, ya estamos tatuados, así es. Donde quiera cada quien su tatuaje, pero ya lo tenemos Verbunde. Cuando ya asumimos ese compromiso, ya estamos ahí. Yo también quiero ser ese ganado que, tatuado, regreso al redil y que me hagan una fiestotota. Que me haga una fiestotota, y siempre lo ha hecho. Yo asumo y reconozco en mi vida, y yo lo manifesté. Verbunde no ha sido una maravilla, pero no fue quien me hizo reconocer a Cristo, a Dios. Fue otras etapas lamentables, tristes de mi vida, que me transformaron, me hicieron buscar, reitero y siempre lo digo de esta forma, me hicieron buscar en muchos lugares a Dios, a Jesús principalmente. Decía, no, los demás, no, ¿por qué? Porque ese Cristo que está ahí me da pavor, me da tristeza crucificado, me da lo peor, saber que por mi culpa está ahí. Mas sin embargo, me hicieron reconocer, y yo siempre lo digo así, la fe y la religión que mi madre me inculcó. Al final del día de que anduve deambulante bastantes años, de algunas diversas y diferentes cuestiones, regresé al redil y me hicieron una fiesta maravillosa. Conocí a mi esposa, fiesta más maravillosa, no pude ser. Al regresar al redil, cuando ya tenía otros planes, Jesús me dice, mira, mi ganado, aquí está, y me hace regresar al redil. Me refiero a la fe en el Espíritu Santo, Dios, Jesús, la Virgen María. Me hacen decir, qué bárbaro, la fe sí es lo mío.
Y ojo, aquí es importante porque me hizo regresar a mi familia. La fe. Mi familia, Dios. Y al regresarme a esa familia, yo empecé como discípulo de Dios, de mi fe en Cristo y en la Virgen María y el Espíritu Santo. Así empecé. No puedo decir ya ahorita que ya me titulé, no puedo decirlo jamás, porque sigo aprendiendo y sigo viendo a muchos de ustedes como mis grandes profesores, mis grandes Cristos que me están enseñando mucho de Él, mucho de la palabra de Dios. En ese instante, cuando yo reconocí eso, mi esposa me dice, voy a ir a un retiro. Yo ya fui a muchos, pero está bien, yo estoy trabajando, tú dime, cuando regresas, bla, bla, bla. Llego y la fiesta, veo a Cristo en mi esposa y la veo radiante de felicidad. ¿Qué ocasionó en mí? Dije, a donde me lleves. Y aquí estamos desde hace 5 o 6 años. Ya ni me acuerdo y no quiero contarlos porque cuento años y me siento viejo. Mejor digo, voy iniciando con ustedes a aprender de Dios, a aprender de Cristo, porque ustedes son mis apóstoles, ustedes son los que me están apostolando, ustedes son los que me están lanzando a ser apóstol para dejar ese banco, ya dejarlo de calentar yo y que llegue un nuevo discípulo. Y ahí, obviamente, algo importante que dice el reglamento, tenemos, y por eso mencioné, regresé a la fe en el catolicismo. Después de haber visto infinidad de situaciones, regresé a Cristo, regresé a la fe que me había dado mi madre, cuando seguramente muchos de ustedes también les pasó. No me gusta esa frase de la canción de Ricardo Arjona, porque la dice en reproche, no sé decir en reproche, para mi particular punto, donde ¿cuántos de nosotros no fuimos bautizados y nunca nos preguntaron? ¿Quién fue bautizado de bebé? Yo fui bautizado de bebé sin saber, sin reconocer. Ahora sí que voy a decir como el pípila, la tremenda losa que me echaron encima. Ojo, en su momento porque era un bebé. Ahora que regreso al redil, empiezo a buscar y reconocerme desde mi bautismo. ¿Qué es desde mi bautismo? Todo lo que conlleva el bautismo, empezarlo a vivir. No solamente eso, que es parte del carisma Verbum Dei, vivir la espiritualidad contemplativa. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Estar en constante oración. Vivir lo que estamos orando. Llevar mi oración ¿a qué? A mi vida, a mi acción. Ojo, no a mi vida de decir, yo hago cosas y me voy a enojar todo el tiempo pero ahí me voy a llevar a Cristo, aquí, bueno, no cargo cruces, pero aquí lo llevo porque mira, aquí está. Yo siempre lo he dicho, Jesús, Cristo, la Virgen María, el Espíritu Santo, los llevo en mi cuerpo y en mi alma. No portando una cruz. Digo, ojo, recordemos que también el Evangelio dice, toma tu cruz. Pero bueno, la cruz no es la física, no voy a agarrar la crucita porque... sino es todas aquellas situaciones que ese granito de mostaza va a mover en mi vida de humano. ¿Con qué? Con la fe de Dios. Con mi fe en Dios
ha hecho movimientos exorbitantes, ha hecho grandes cambios en mi vida, que es vivir esa espiritualidad contemplativa. Por eso, en muchas de las ocasiones que me preguntan, reitero, ¿cuánto tiempo oras? Yo pudiera decir, no las 24 horas, porque 8 horas duermo. Bueno, y duermo menos, ¿verdad? Pero como 2 o 3 horas más o menos. Algunas veces sí, 4 o 5, pero es lo máximo que puedo dormir desde hace muchos años. Pero bueno, ¿a qué voy? Procuro estar en constante oración. Me encanta. Y una vez me dijeron, perdón por este pequeño tiempo, una vez me dijeron, ¿por qué es tan malo Dios que ni siquiera Jesús le contestó? ¿Se acuerdan cuándo no le contestó a Jesús? ¿Por qué me has abandonado? Ojo, yo siempre lo he dicho, no necesita Dios contestarme. El hecho de que no me conteste no significa que me está renegando. Significa, y voy a decirlo así, quien tiene más de 3 hijos, escucha a todos. Imagínense, ese teléfono de Jesús está 20 llamadas, 50 millones de llamadas al mismo minuto. A todos nos escucha, solamente que el tiempo de Él no es el mismo que el que yo quiero. Yo quiero ahorita ganarme la lotería. No. Cuando yo le pregunte, cuando nosotros le preguntamos, efectivamente va a haber cosas que no me va a contestar. Pero no es porque no me conteste. No siempre el silencio de Dios en nuestra oración significa que no estoy orando. El hecho de que no me conteste no me priva de convertirme en Cristo. Aún a pesar, después de esa frase que dijo Jesús, ¿qué pasó? ¿Qué dijo Jesús en la cruz después de ese? Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué dijo otra vez, por favor? Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Todo está hecho. Todo lo que tú has dicho se ejecutó. No me quité, no me hice a un lado para que no se hiciera. Eso es vivir la espiritualidad contemplativa en el ámbito de la misión. Nunca dejó de profesar ni profetizar Jesús en ningún momento. Igual en nosotros. Yo sé que posiblemente vamos a tener acontecimientos o situaciones en las cuales pareciera que no estamos orando, o pareciera que no se puede aplicar nada de la oración, pero no sabemos. Dios tiene sus momentos maravillosos para poderte decir, en el momento en que menos esperemos, sus frases y sus palabras. Por eso yo siempre he manifestado y siempre procuro decir, jamás dejes ni te olvides de estar orando, de estar con Cristo y estar con Dios. El Espíritu Santo siempre va a estar ahí, nunca nos deja, cuanto más y mucho menos si fuimos bautizados. No puede dejarnos y no podemos dejar la oración nunca. ¿Se acuerdan cuando intentó dejar la oración? ¿Qué pasaba? Bueno, voy a decirlo así. ¿Qué pasó cuando se fue esos 40 días a preparar a Jesús? Él se fue a meditar. ¿Pero qué pasaba? Aquel que... Ojo, y estaba todo el día orando. ¿Y quién estaba, cucharita de palo, queriéndole cortar esa oración? El mal. Por eso, lo importante es que en toda nuestra vida, en todo momento, no sabemos en qué momento vamos a aplicar la palabra de Dios que nos está haciendo apostolar. ¿Se acuerdan? Él no iba preparado como para decir, ay, aquí ahorita van a traer a una persona que se dedica a la vida galante o a la vida
la adúltera, y ahorita la voy a ayudar, ¿cierto? Él no estaba, él no buscó esa situación. Él ya estaba preparado. Esto es, todo el tiempo estuvo orante, todo el tiempo vivió la espiritualidad contemplativa. Hay que vivirla. Todo el tiempo hay que hacer viva la palabra de Dios orante. El siguiente punto, la intencionalidad misionera al servicio de la palabra. ¿Cuál es la intencionalidad misionera? Que aquí hubiera 50, 1000, 2000, en el número de ¿qué? De discípulos. Voy a quitar el en el número de discípulos. Lo voy a decir de la siguiente manera. ¿Qué es lo que normalmente buscamos los apóstoles? ¿Qué buscaron? ¿A qué los mandó a los apóstoles? A enseñar. ¿Y a qué más? A bautizar. ¿A qué más? Sanar. Voy a resumirlo en una sola palabra. A dar el amor de la palabra de Dios. No lo hizo con el afán de ¿qué? No les dijo, ay, quiero que crean no quiero que crean así para que todos crean, no. Ve, enséñales, porque tal vez así que ustedes recuerden, también Jesús lo dijo, cuando vayas a una casa, llega y di, la paz esté con todos los habitantes de esta casa. Si es correspondido, pásate, acepta. Si no eres respondido, sacúdate el polvo hasta de los zapatos y que Dios les bendiga. ¿A qué voy? Ser profetas o ser apóstoles, profetas no, ser apóstoles nos lleva a alguna situación. Vivir la palabra de Dios. Punto. Ya las demás personas se enamorarán de ese Cristo que vieron en nuestros actores, en nuestra actuación, en lo que hicimos, en los actos. Esa frase que les digo, no me gusta la canción, pero me encanta esa frase. Jesús, hermanos míos, es verbo, no sustantivo. No es palabra, son hechos. El cuarto, por eso la intencionalidad misionera tiene que estar, no a que yo quiero que Martín esté aquí, porque yo quiero que sea discípulo, no. Al final del día los discípulos van a ser los que reconozcan y vean la verdad, ese conocimiento, que conozcan a Dios. Yo puedo traer a 50,000 personas. Eso no significa que esas 50,000 personas vayan a estar aquí. A excepción de ¿qué? De que ellos estén abiertos al Espíritu Santo y que el Espíritu Santo haga escuchar, no la voz de Daniel, como le dijo a Jeremías, yo voy a poner esas palabras. Y no solamente son las palabras, pone su voz. Y muchos de nosotros nos quebrantamos cuando conocemos la palabra de Dios. Y nos sentimos realizados cuando conocemos la palabra de Dios. Todos nosotros ya lo hacemos al estar orantes. Ya identificamos la palabra de Dios. Ya identificamos el timbre de Dios. Perdón que haga esa analogía, ya podré decir, cuando seguramente escucharán, habrán visto en esas caricaturas que sale un angelito y sale un yo angelito y un yo diablito. Porque algunas veces, y yo debo decirlo, hay algunas vocecitas que digo, caray, sí se parecen. Pero ojo, hasta el ser humano lo hace, ¿eh? Ustedes lo saben. ¿Cuántos imitadores no hay? Muchos que podemos imitar la voz. Muchos que podríamos, hijo mío, te quiero mucho, hacer una voz cálida. Eso no significa que seamos o que sea la palabra de Dios. Muchas veces Jesús habló fuerte, no por eso
El que hables fuerte no significa que hables de Dios. Y Jesús, reitero, nos da esa pauta. ¿Cuántos de nosotros, yo infinidad de veces, al regresar a la palabra de Dios, cuántas veces lloré? Infinidad de veces, y vaya que no me da pena decirlo, lloré, sí, lloré. Como un niño, y eso que ya no era niño, ahora sí, como un chaval, pero ya no era chaval. ¿Por qué? Porque Dios tocó mi corazón. La palabra de Dios engendró en mí esa semilla que empezaba a germinar, y eso me dio una brillante y enorme alegría, y me llevó al siguiente punto: testimonio de vida evangélica. Me ahorilló a que mi vida, que todo aquel que me viera, y por eso seguramente algunos lo recordarán cuando hacemos los ejercicios para la revisión de vida, que de pronto me dicen: oye, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te has vivido? Son cuestiones que no podría contestar. Si yo contesto, me siento un ególatra, me siento banal. ¿Por qué? Porque el que debe de venir a decir cómo me ha visto, no creo ser yo el indicado. Tendrían que ser todas aquellas personas que están a mi lado. Porque a lo mejor yo ahí delante de mis compañeros de la revisión de vida voy a empezar: no, sí, hice esto, ay, que no, ayudé a 50, 60. Lo dije hace un momento, que mi mano derecha no sepa lo que hace mi mano izquierda. Por ello, creo yo que esa pregunta, lo he dicho en varias ocasiones, debería estar más direccionada a las personas que conviven conmigo. Quizás podríamos modificarla para yo decir: mira, yo creo que lo he estado haciendo así, pero realmente no lo sé. No sabemos cuando vamos por la calle a quién puedo lastimar con una sola palabra, con una sola mirada. ¿Y qué me ha pasado? Me ha pasado. Y que ni siquiera me he enterado. Por eso, ese testimonio de vida tiene que notarse. Que Jesús está en mí, que Jesús es yo. Que mis actos no son hechos por Daniel Hermosillo, son hechos por Jesús. Y de ahí, obviamente, nos vamos a lo que es la familia misionera, que es ya prácticamente asumir ese compromiso. Si yo ya firmé ese compromiso, no significa que ya diga: ay, tengo que hacerlo. No. Por eso digo lo anterior, el testimonio de vida evangélica, que lo haga con amor, que yo vaya y profese, que yo vaya y sea apóstol con todo el amor de mi corazón. A lo mejor a quien yo quiera ayudar o apostolar va a ser a mi peor enemigo. ¿Qué dijo Jesús de eso? Ama más a tus enemigos, porque tus amigos ya los tienes. Y es cierto, bueno, no lo dijo literal, pero dio a entender esa expresión de que hay que orar más por el que me hace mal. Y con ello digo, esa vida apostólica se debe reflejar gracias al compromiso asumido, al compromiso vivido de ser vergunde. Y el último, haber discernido nuestro carisma. Yo voy a decirlo así, se lo he dicho a Isabel de pronto, digo: ¿quieres? Porque una vez me dijo: quiero aprender a meditar. ¿Cómo lo haces tú? Que cuando quieras, yo te enseño cómo lo hago yo. Como lo estoy viendo que lo estás haciendo con la escalera de la oración, es la forma indicada. La forma en la que yo te puedo, o que yo hago esa meditación, no es idéntica de paso a paso, pero sí es la misma, porque a lo mejor, ¿cuántos de ustedes no han subido aquí las escaleras de 2 pasos, o de 2 escalones, o de 3 escalones? ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros no hemos hecho o no hemos preparado algún platillo evadiendo o quitándome
de alguno de los pasos que vienen en la receta. Verbum Dei, y en este caso Jaime Bonet, metodizó, hizo el método para la oración fácil. Y le dije a Isabel, es una maravilla ese método. A mí me hubiera encantado, honestamente lo digo, haberlo encontrado mucho antes. Yo tuve que decir, en cierto lugar aprendí el paso 1 y ya no me enseñaron más pasos, ya no había más pasos. En otro lugar aprendí el paso 3 que ahora vemos en la escalera de la oración. Dije, me hubiera encantado haberlo aprendido así porque, tiene una secuencia formidable. Por eso hay que asimilarlo, hay que aprenderlo, hay que estudiarlo y hay que ejecutarlo. Hay que hacer esa oración diario, constante, hasta el punto, decía mi abuelo, si no es por amor, que sea por cansancio. Esto es, tanto me aprendí las tablas macheteándole que ya me las sé así de... Me dice 7 por 1, ya, a lo mejor me equivoco, te digo 14, pero bueno, ese es otro reto, a lo mejor me agarraron desprevenido. Pero ¿a qué voy? Que ya salga esos pasos de la oración. En esta etapa permanente apostólica, ya tienen que salir rutinarios, ya tiene que ser como si estuviéramos respirando. O alguien expulsa primero el aire, o quien inhala primero. No lo sé cuál sea la primera, pero al final del día tenemos que inhalar para poder exhalar. Tenemos que aprender, tenemos que asimilar esos pasos, tenemos que ser Verbum Dei para llegar al último de los elementos. Esos elementos van a hacer que podamos utilizar la palabra de Dios de la forma en la que querramos. Ojo, no de la forma en la que querramos, de que yo quiero sentarme aquí con 3 paletas, 8 palomitas, 8 bolsas de palomitas. No, sino con los elementos que el mismo carisma nos proporciona. Yo no voy a llevar, una vez los dije cuando me invitaron el grupo, bueno, me invitan varios, pero me invitaron se me olvidó el nombre de la iglesia, algo de las Victorias. Me invitaron a hablar sobre la Virgen María y el carisma de las vírgenes, de todas las vírgenes. Y obviamente les dije, se los dije aquí a ustedes, al mostrarles la escalera de la oración, quedaron fascinados. Ojo, les dije, porque me dijeron, tú nos puedes enseñar. Dije, mejor les traigo a quién, o sea, ustedes, en un dado caso, cuando ahorita están en retiro, pues tienen tiempo, están haciendo muchos retiros, pero en un momento dado pues me van a pedir el apoyo, y si ustedes, alguno está disponible, pues solamente para invitarlos a que les ayuden a aprender esos pasos de forma metódica. No quiero equivocarme, por eso me apoyo en ustedes, en esos robles enormes de conocimiento enorme en la palabra de Dios que son ustedes. Y aquí es eso, asimilar la cuestión y utilizar los elementos que tengo a mi mano. Sé que ustedes saben más, los voy a utilizar. ¿Para quién? Para apostolar la palabra de Dios. Es importante saber cuáles son los elementos. Más adelante en el siguiente punto vamos a verlos. Ahorita por lo pronto es saber que existen más elementos: la escalera de la oración viva, los compromisos, en su caso, se me fue el nombre, la revisión de vida, el acompañamiento que habrá que estar teniendo cuando ya asumimos el apostolado permanente. Al ser discípulos, no porque no podamos acompañar, pero al asumir el apostolado permanente es uno de los puntos esenciales, el acompañamiento, que creo yo, no me acuerdo si fue Martín o fue Fernando quienes platicaron sobre ese tema del acompañamiento, que fue el punto anterior, si mal no recuerdo. Y aquí, pues obviamente, vemos algo importante. Corintios 12, 20. Ahora pues, son muchos los miembros, pero el cuerpo
solamente es uno. Y el 27 nos dice, ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en su posición, nadie más, nadie menos. Todos somos parte de esa unidad, todos somos parte de Dios. Cristo nos hace uno solo. Y nos vamos al punto 63, ya. Donde nos dice que esta etapa es la última de la transfiguración o configuración en Cristo. Es lo último que debemos de hacer. ¿Vía qué? Aquí en Verbum Dei, aquí lo señalo, reiteramos, lo vuelvo a repetir, el compromiso permanente apostólico. Que nosotros demos ese sí que María dio sin miramientos, sin repujos, sin ningún contratiempo, para apostolar, para que nuestra vida sea apostólica. Y obviamente, aquí lo hago más compactado. Aquí está el punto 63, aquí lo hago en un cuadro sinóptico, donde obviamente dice la etapa de apostolado permanente trae dos puntos importantes. Es el último paso, el último camino para configurarnos en Cristo. Y obviamente, siempre y cuando se requiere de algo importante, que nuestro compromiso sea permanente. Dice el reglamento, un compromiso estable, un compromiso. Hoy sí voy, el próximo viernes no voy. Voy un viernes, 2 viernes no voy. Que sea estable. ¿Y estable qué significa? Constante. Bueno, es un sinónimo. No que signifique eso, pero es un sinónimo el ser constante. Yo podré decir, ay, no puedo, porque pueden pasar circunstancias, no puedo ir, no pasa nada. Mi constancia no se ve demeritada por alguna cuestión, algún acontecimiento, mientras que ese compromiso definitivo ¿a qué nos llevaba? A la identidad de Verbum Dei, que era ¿cuál? Estar en constante oración, y una oración viva.